todas las áreas que sean sociales, ok, las áreas las voy a poner del otro lado del sol. De manera que de este lado del sol, vamos a poner las áreas que son muy húmedas, o sea, las áreas que son cocina, baños y lavado. De manera que este sol que se acuesta y le dé permanentemente desde entre las 3, 4, 5 de la tarde. Y basado en esa orientación, elimina la humedad. Es el sol. Usted ve aquí que son más o menos las 6 de la tarde y mire dónde está cayendo ya el sol. Cuando yo sé que el sol cae por esa vía, pues entonces lo que tengo que hacer es que todas las áreas que sean sociales, ok, las áreas las voy a poner del otro lado del sol. De manera que de este lado del sol, vamos a poner las áreas que son muy húmedas, Anthony, o sea, las áreas que son cocina, baños y lavado. De manera que este sol que se acuesta y le dé permanentemente desde entre las 3, 4, 5 de la tarde, ¿ok? Y basado en esa orientación, elimina la humedad. Entonces dentro de la casa no se generan ácaros, no se generan insectos que al final son enfermedades, pero también esta cocina y estos baños que van a estar colocados en esta zona para que el sol le dé, nos va a servir de escudo para las áreas que necesitamos que sean más frías, como son las terrazas, las habitaciones, el comedor. Normalmente las áreas las vamos a distribuir en función al sol. Entendiendo cómo se mueve el sol, pues podemos entender a qué hora va a estar, a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, 11, 10 y 8. De manera que cuando yo me despierte en la mañana y el sol se salga por ese sentido, pues entonces el sol me dé a mí y me despierte. Entonces tenemos el sol, o que al mediodía caiga exactamente encima del comedor. Eso es muy importante, usar el sol, porque eso es lo que ayuda, no a que la casa sea más cara, sino que aprovechemos como en la mejor zona. Es fundamental que la casa se levante del suelo, de manera que cuando llueva, ok, no suba el nivel de agua por la poca infiltración que tiene el suelo, y así el agua no se meta a la casa. Vamos a levantar la casa por lo menos 30 centímetros. Otra cosa que veo también muy importante son las plagas, ok, el tema de los mosquitos por la vegetación que hay. Entonces tenemos que ver cómo esa casa, sin que se sienta una jaula, pueda evitar el tema de los malles, de los mosquitos, del tema de los insectos, de manera que subamos la calidad de vida. Vamos a ver algo por aquí. Punto importante, voy otra vez con el tema del suelo. Es que, Anthony, esta humedad también es importante de ver en los tiempos fuertes. O sea, cuando tenemos mucha humedad o mucha lluvia, no es tanto por la lluvia, sino que al no tener un sistema de drenaje, porque no tenemos calle, okay, ni tenemos contenedores, se acumula más. Entonces, ¿de qué manera yo puedo canalizar la tierra? ¿De qué manera yo puedo ordenar la tierra, hacer terracería, para que el agua cuando caiga drene naturalmente, sin tener nosotros charcos dentro de la casa? Porque de ser así, pues entonces no funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a manejar terreno. Fíjense aquí como tenemos otra. Aquí lo ven, a manejar terreno y a buscar dentro del terreno que tenemos el punto más alto. Este terreno en muchos sitios ya está, vamos a verlo aquí, canalizado. Aquí se ve que había alguna siembra, pues miren, ven a ver aquí el agua cómo está, y así van las líneas de siembra en todo. Entonces es un terreno muy húmedo. Siendo así, ahora cuando llovió, pues lógicamente se hace mucho más visible esto. Lo importante cuando tenemos que lidiar con el tipo de suelo es que ya sabemos entonces cómo debe de ir la estructura, cómo debe de ir esa cimentación, para que el peso de la casa, donde nos estamos apoyando, esté como que seguro. En un terreno normal, en un terreno de roca, quizás vamos a tener una cimentación que va a ser una zapata céntrica o excéntrica, o va a poder un terreno cohesivo, no cohesivo. En un terreno como este quizás podemos trabajar en platea, en piloto mixto. Hasta este punto son acercamientos. Ya más para adelante, cuando comencemos a cavar, nos vamos a dar cuenta cuál de los dos es. Porque vamos a hacer una excavación para ver qué tenemos abajo. También vamos a hacer un estudio geotécnico donde metemos, si vamos a perforar la casa aquí, vamos a meter un camión y ese camión va a meter una llaga de 7 pies. Esos 7 pies van a hacer una profundidad y nos van a dar el nivel de compactación que tiene el suelo. ¿Qué tanto peso aguanta la tierra ahí? ¿Ok? ¿O qué tan rápido drena el agua ahí? Y así sabemos cómo vamos a hacer la cimentación.